¿Y cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada escuchando el mensaje? Sí. Y él hablaba de la vida plena. Empezó y vamos a seguir en esto. Él habló de las tres filosofías de la vida plena. Pero el día de hoy, mi enfoque va a estar en la filosofía de Jesús. ¿Cuál era la filosofía de Jesús? Que cuando él piensa en una vida plena, ¿cómo se ve esto prácticamente en nuestras vidas? Y comenzaron ustedes a hablar sobre la historia del buen samaritano y las diferentes filosofías de las personas que encuentran al prójimo, ¿no? Al prójimo que es la persona que se encuentra lastimada, golpeada en el camino, y vemos cómo responden las diferentes personas con respecto a la filosofía de vida que ellos tienen. Y la vida plena, la mejor vida, la vida que nos da más satisfacción al final del día, la vida que nos llena más, la vida que nos hace crecer, es la vida que lleva la filosofía de Jesús. Entonces vamos a refrescarnos un poquito con la historia para los que no estuvieron acá. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice: en ese momento un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente. Anda, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, y le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendió un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre, y al verle se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego le puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que haya gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Perdón. ¿Cuál es el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Esta historia a mí siempre me ha gustado mucho porque muchas veces escuchamos formas de pensar y creencias aún adentro de la iglesia, de cómo debemos hacer las cosas, de qué si hacemos, qué si no. Y en toda la Biblia vemos nosotros una demostración del corazón de Dios por la humanidad. Y la filosofía de Jesús es una filosofía que incluye. Estábamos escuchando una canción que hablaba acerca de que hay lugar en la mesa para todos nosotros, ¿no? No importa cuál ha sido nuestro pasado, no importa cuánto nos hayamos equivocado, no importa de qué familia vengamos, si tenemos familia o no tenemos familia, Jesús, él no hace excepción de personas. Él no bendice a unos más porque, porque simplemente eran sus preferidos, sino que realmente todos somos sus preferidos. Él realmente tiene un deseo de vernos a todos bendecidos. Y cuando yo hablo de las bendiciones de Dios, no hablo solo de las bendiciones financieras, ¿ya? Sino son las bendiciones de poder vivir una vida con paz, poder vivir una vida con llenura, con satisfacción, vivir una vida donde podemos disfrutar, una vida llena de gozo, una vida que tiene significado, que sabemos que hay un propósito, ¿no? Ese tipo de vida es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esa invitación es para todos. No importa qué tan mal estemos o qué tan bien estemos, Él nos hace la misma invitación.
Y vemos que Jesús, la filosofía de él una y otra vez, vemos en su lenguaje, es un lenguaje inclusivo, ¿no? En un tiempo donde la gente era muy exclusiva y siempre estaba tratando de crear como diferentes niveles, ¿no? De las personas que supuestamente eran mejores o más santas o que tenían más valor. Jesús viene y él rompe todo ese tipo de pensamiento con sus palabras y con sus actitudes, con su ejemplo. Entonces vemos que dice desde el principio ahí en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a todo el mundo. Dios amó al mundo. Dice que no dice Dios amó a los que iban algún día a aceptarlo a él o humillarse delante de él. Él no pone ningún tipo él no pone ningún otro pero al decir esto, sino que él dice que él amó al mundo. ¿Ya? El versículo 17 dice que él no se dio el gran trabajo de venir aquí a la tierra a morir por nosotros para venir aquí para juzgarnos, sino que para restaurarnos, para transformarnos, ¿no? Para darnos una mejor vida. Entonces nosotros vemos, y vamos a ver otras escrituras también, pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos a un Dios que constantemente les habla a las personas y les habla de las personas que son más marginadas, porque la gente, naturalmente, como humanos, nosotros somos los que nos gusta hacer como grupitos, ¿no? Y muchas veces es porque nosotros mismos no nos sentimos bien. Y a veces para sentirnos mejor tenemos que hacer a alguien sentirse peor para nosotros sentirnos mejor. ¿Alguna vez le ha pasado que ha experimentado algo así? ¿Sí o no? Y entonces, pero realmente cuando nosotros experimentamos su bondad, no necesitamos sentirnos mejor eh, porque alguien está peor, ¿no? Pero muchas veces hemos crecido en una cultura donde hemos aprendido a juzgar a las personas, ¿no? Y decimos, bueno, por lo menos uno ve su propia vida y dice, por lo menos yo ya no hago lo que hacen esas personas allá o los que hacen esas cosas allá, yo estoy mucho mejor. Y hay, inconscientemente, hay una cultura de juzgar a las personas, pero Dios dice que Él no es así. Ahora, en esta historia, vemos la filosofía de Jesús, vemos que Él es un Dios que dice, lo más importante en la vida es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos, ¿no? Y amar así también a nuestro prójimo. Entonces Él está hablando acerca de cómo debemos amar, cómo vamos a lograr vida eterna, cómo vamos a lograr una vida plena. Para lograr una vida plena, tenemos que adoptar la filosofía de Jesús. Cuando nosotros adoptamos la filosofía de Jesús, todo cambia. Y realmente no es fácil salir de juicios, de una manera de pensar religiosa. Hemos crecido en un país donde ha habido religiosidad. La mayoría de países en los que vivimos aquí en Latinoamérica, incluso en toda la América, ha sido una cultura donde ha habido mucha religiosidad. Pero en esa religiosidad han habido formas erróneas de representar quién es Jesús y lo hemos visto como un Dios que juzga, un Dios que está apuntando el dedo. Y Dios dice, no, mi filosofía es diferente. Entonces, ¿cómo vivimos una vida plena? Tenemos que aprender a amar. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia y nosotros vemos que Dios usa, es interesante los ejemplos que Él usa para su historia. Él pudo haber dicho, pasó un romano, pudo haber dicho cualquier persona, pero Él escoge a dos personas al principio, a un, a un sacerdote y a un a un levita. Y entonces es interesante porque para nosotros, como seguidores de Cristo, nosotros que buscamos de Dios, es tan importante de que nuestros ojos no sean cegados. Pero también nos muestra de que en muchas formas nuestros ojos han estado cegados, ¿no? Usted dice, ¿cómo es que una persona que su trabajo completo es ministrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios? ¿Cómo puede ser que esa persona se haya perdido del enfoque totalmente? Y entonces vemos cómo Jesús dice, sí, es posible que nosotros hagamos, entre comillas, todo lo correcto y nos perdamos el enfoque totalmente. Entonces dice que pasa el sacerdote y pues no sabemos que el sacerdote se encuentra un hombre desnudo,
maltratado, casi muerto, herido. Y entonces yo siempre me pongo a pensar en esas situaciones, ¿qué es lo que le pasaría por la mente? ¿No? O sea, uno dice, cuando usted se encuentra en una situación así, uno dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? Y de ahí uno dice, bueno, aquí en ciertas situaciones uno dice, aquí hay que tener cuidado porque podría ser una trampa. Si nosotros hemos experimentado a la gente hacer cosas así, uno dice, tal vez, ¿qué si los ladrones que lastimaron a este están escondidos, esperando a ver quién va a parar para asaltarlos a ellos también? ¿No? Puede ser que eso es lo que él pensó. Él pudo haber pensado, de aquí me voy rapidito porque por aquí la cosa está peligrosa. Por aquí la cosa está oscura. Yo no sabemos realmente qué pasó por su mente, pero cuando nosotros leemos la Biblia es importante ponernos en el lugar de las personas que están en la historia y que están en las historias de Jesús, porque Él nos está enseñando algo, ¿no? Él pudo haber pensado, él y el levita pudieron haber pensado algo parecido. Bueno, tal vez este hombre es un hombre malo, tal vez se lo merecía. ¿Quién sabe qué hizo este tipo para que se haya merecido tal paliza? Tal vez se la merecía, ¿no? Nosotros podemos tratar de razonar en nuestro propio entendimiento de muchas formas. Lo interesante es que Jesús no pone ninguna de esos peros en la historia. Él simplemente dice que vieron al hombre y no pararon. Vieron a un hombre y pasaron del otro lado, ¿no? Siguieron en su propia cosa, no se molestaron. Y me encanta que Jesús viene y él pone al samaritano como el héroe de la historia. Él pone a la persona que los judíos, que las personas con las que él estaba conversando, ellos rechazaban, a las personas que ellos lo veían mal. Los samaritanos eran considerados, bueno, les decían un insulto súper feo. Ellos les decían runas a los samaritanos, porque en ese tiempo, el pueblo de Dios, ellos mantenían y no se mezclaban con los otros grupos de personas, ¿no? Y en Samaria, los samaritanos, ellos eran una mezcla de razas, digamos. Entonces, los judíos, los, los, los hombres, dice que ni siquiera le volteaban a ver a las personas, los ignoraba totalmente. Yo no sé si a usted le ha pasado que uno siente el rechazo de una persona que uno ni siquiera conoce y que lo trata así, que no, y como que no le quiere dar ni la mirada. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Se siente horrible, ¿sí o no? Se siente feo. Yo ahorita, mi hijo está jugando básquet y hay un chico en su equipo de básquet que, bueno, el pobre yo creo que es falta de educación, pero yo llego y él nunca me da la mirada. Y los amigos que están al lado me saludan y él ni siquiera regresa a ver, no dice nada, como que si uno no existe, ¿no? Y pues la verdad yo no sé qué le pasa al pobre, pero es feo, ¿sí o no? Es feo. Yo siempre les digo a mis hijos, oigan, no serán así. Cada vez que entre una persona, mírenla, saluden, ¿sí o no? O sea, uno nos dice, uno quiere, ¿por qué? Porque eso le da dignidad a las personas, les da respeto, les da honra. Y entonces, pero tal vez nosotros no hagamos eso, de no darle la mirada a las personas, pero sí los juzgamos de nuestro corazón, sí los rechazamos de nuestro corazón. Entonces, y sabemos que Dios no solo ve nuestras obras, sino que Él ve nuestro corazón. Entonces, vemos ahora que ellos los llamaban runas, o sea, les decían así como, digamos, perro o perra runa, así les decían, imagínense qué feo, ¿no? O sea, a toda una población, que un grupo de personas le diga a otro grupo de personas así, ¿no? Y bueno, en estos días de hoy, cuando nosotros pensamos en los perritos, ya no pensamos como antes las personas pensaban en los perritos, sino ahora todo el mundo quiere a los perritos. O sea, nosotros andamos ahí en la calle y los perritos están gordos, bien, mejor que las personas a veces, ¿sí o no? Yo ya vi que aquí en el Ecuador y eso como que ya cambió. Y ahora todo el mundo quiere a los perritos, les da de comer, les dejan comidita. Yo conozco gente que hasta que con la cuchara le dan casi de comer a los perritos, ¿sí o no? Pero este era un tiempo de no era así. O sea, era una expresión de un desprecio total hacia la persona. Entonces,
en ese momento vemos cómo la filosofía de Jesús hace un héroe del grupo de personas que ellos rechazaban totalmente. Él lo hace el héroe de la historia. Eso debe romper nuestra forma de pensar, porque todos tenemos prejuicios. Todos vemos a las personas y si las personas no piensan como nosotros o no se visten como nosotros o hacen cosas diferentes a nosotros, nosotros automáticamente comenzamos a juzgar a las personas. Y Dios no lleva esa cultura. Si queremos llevar una vida plena, tenemos que aprender a reconocer esos lugares en nosotros y comenzar a amar a esas personas aunque no las entendamos. ¿Y saben qué? Muchos cristianos tienen el miedo de pensar que si ellos no juzgan a alguien, es casi como decir de que están de acuerdo con lo que la persona esté haciendo. Y eso no es así. A Jesús le dolía el que la humanidad estaba separada de Dios. Le dolía que estábamos perdidos en pecado. Pero Jesús se acercaba a las personas en sus lugares más oscuros. Y obviamente sabemos por esperanza, si usted tuvo un encuentro con Cristo, si usted le entregó, usted supo que Dios no lo encontró porque usted estaba bien. Dios lo encontró mal. Dice que ninguno de nosotros podemos ser justificados por nosotros mismos, sino es solo por la gracia de Dios que estamos nosotros aquí, solo por su misericordia. Y a veces, si es que no hemos aprendido a recibir esa gracia, nosotros somos los que más feo juzgamos a las personas que hacen cosas parecidas a las que nosotros hacíamos. Y a veces esa religiosidad es muy difícil de sacar. Saben, nosotros ayer fuimos a ministrar allí en la zona viva que le dicen por la Plaza Foch, ayer de noche, y hoy fuimos a orar por personas, dándoles cafecito con la fundación Casa Mis Sueños, y fuimos a darles un sanduchito a las personas, y ya cuando estábamos regresando, encontramos a un hombre que estaba trabajando enfrente de un cabaret. Y entonces le dijimos que si él quería un cafecito, que sí, que comenzamos a hablar y le dijimos, mira, ¿quieres que oremos por ti? Y él sí, sí. Y él comienza a hablar y nos comienza a contar que él era diácono, ¿no? Si no sabe qué es diácono, es como, así como en algunas iglesias tienen ancianos, diáconos, es un líder en una iglesia, digamos, ¿no? Entonces él nos cuenta que él era diácono y él nos cuenta, mire, esto es temporal, es que las cosas de la vida, pero esto yo sé que es temporal, y yo amo a Dios y nos comenzó a hablar de que realmente él tenía un corazón por Dios, ¿no? Y de repente, él comienza a darle una palabra a una de las chicas que estaba en nuestro grupo, que la chica tenía aretes en la nariz. La verdad es que habían tres, pero solo se dio cuenta de una, creo. Y él le ve los aretes de la nariz y este señor comienza a prácticamente a juzgarle. Yo al principio le comienzo a traducir porque yo pensé que le iba a decir algo chévere, ¿no? Y ya después ya me doy cuenta de lo que le está diciendo, entonces ya dije, ya no, mejor ya no le traduzco, mejor le comencé a hablar ya directamente a él. Gracias a Dios ella no entendía todo. Pero él comenzó a juzgarle, ¿no? Entonces imagínense, nosotros llegamos ahí, no juzgándolo a él por el trabajo en donde él está. Él sabe que él está en un lugar oscuro, él está en un lugar feo, un lugar donde no hay honra para las mujeres. Él está en ese lugar y él conocía la palabra de Dios. Había sido cristiano por mucho tiempo, había sido líder en una iglesia. Y su respuesta después de que nosotros oramos por él, sin juzgarlo, simplemente mostrándole el amor de Dios, la respuesta de él es el juzgar a otra persona por otra cosa. Así de difícil es a veces romper esas filosofías religiosas que nosotros llevamos, que no vienen de Cristo, sino que vienen de una cultura de siempre, una cultura que siempre ha rechazado, ha juzgado, que no está sólida, segura en qué tan salvos y seguros estamos en Cristo, que tenemos que de alguna forma juzgar a las otras personas para a veces sentirnos mejor, ¿no? Y él comenzó a hablar de la importancia de la santidad y esto y el otro, pero y claro, Dios quiere que sí busquemos la santidad, que nosotros busquemos una vida recta, pero no es nuestro trabajo ir a juzgar a todo el mundo donde nosotros vemos y ver las fallas de los otros, ¿no? Dice que para qué vamos a estar viendo en el ojo en el otro de las otras personas la viga cuando tenemos todo un granero de paja en nuestro propio ojo, ¿sí o no? Entonces, pero con Jesús dice, no, esa no es mi filosofía para una vida plena.
Si tú quieres vivir una vida plena, tienes que vivir una vida que no juzga. Así que número uno, debemos de nosotros dejar de estar juzgando a medio mundo si queremos vivir una vida plena. Y le digo, no es que vamos a ser perfectos de un día para el otro, pero debemos de volvernos así como Él dice, que seamos como niños y vengamos con un corazón de humildad y aprendiendo y decirle, Dios, ayúdame. Ayúdame a romper toda religiosidad, todo juicio que está en mí que no es tuyo. Toda manera de ver a las personas como tú no las ves. Más bien, nuestra invitación de esa vida plena es decirle al Padre, Padre, ¿cómo ves tú a esta mujer? ¿Cómo ves tú a este hombre? ¿No? Ustedes saben la otra historia de la mujer samaritana, que los discípulos dicen, ¿por qué estará hablando con esa mujer? O sea, nosotros no hablamos con esa gente, digamos, ¿no? Nosotros no nos metemos con esa gente. Pero Jesús dice, no, yo la veo a ella como mi padre la ve, como su hija amada. Yo veo el tesoro que está dentro de ella. Yo veo el clamor que está dentro de su corazón. Dios ve las cosas diferente. Y si nosotros queremos vivir una vida plana, debemos de pedirle que Él nos deje ver las cosas como Él las ve. Pero gran parte es también arrepentirnos por los juicios y los prejuicios que hemos tenido contra la gente, ¿no? No es nuestro trabajo el cambiar a las personas, sino ese es el trabajo del Espíritu Santo. El cambio verdadero en nuestras vidas viene por la gracia de Jesús, viene por el poder de su Espíritu. No viene porque simplemente la gente nos haya dicho que estaba mal o que no hay que hacer, sino que viene por una convicción que estamos dispuestos a vivir una vida recta cuando nadie está viendo. ¿Por qué? Porque es una convicción del Espíritu Santo. Así que este era un ejemplo incómodo para el grupo de personas al que Jesús le hablaba. Este era un ejemplo que como que les llegaba justo al lugar del corazón, porque era como ellos se llevaban ganas, se llevaban odio contra los samaritanos. Jesús, Él ama, Él nos dice, cuando Él viene, su amor es radical. Él no en el Antiguo Testamento, Él decía, no matarás, ¿no es cierto? Uno de los mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento Jesús viene y Él no dice, no solo maten, sino que amen a sus enemigos. Imagínense, es una forma radical de pensar, es una filosofía nueva. Es algo que va muchas veces en contra de nuestra forma de pensar. Pero así de bueno es Dios. No hagan excepciones de personas. No menosprecien a las personas. Él no viene a despreciar, Él no viene a juzgar, pero Él viene a restaurar, Él viene a sanar. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Nosotros queremos, para vivir una vida plena, debemos de ser gente con entendimiento de la cultura de Jesús, entendimiento de su filosofía, más importante que cualquier otra cosa. Es importante que nosotros le pidamos a Él, que Él nos dé el entendimiento, que Él nos muestre sus caminos. Él dice, mis caminos son mejores que tus caminos. Cuando Él dice estas cosas, Él está hablando de este tipo de cosas. En Isaías 1, 16, 17 dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de la viuda. Una y otra vez, vemos el mismo hilo del corazón de Dios, que Dios les mostraba y les explicaba qué quiere decir amar a Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente. ¿Cómo lo podemos ver en lo práctico? Y al prójimo, como a nosotros mismos. ¿Cómo lo vemos? Y vemos la Biblia está llena de escrituras de cómo lo debemos hacer. Una de las escrituras que más me gustan está en Isaías 58, del 9 al 11, porque nuestra iglesia se llama Expresión 58, que viene de esta escritura. Y les voy a leer solo una parte, pero dice así, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces
Brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Nosotros vemos aquí una condición. Esas bendiciones de Dios no son automáticas, sino que tienen una condición. Dice que tenemos nosotros que romper el yugo de opresión si queremos experimentar este tipo de cosas. Tenemos que dejar de tener un dedo que está apuntando las debilidades de las otras personas. Esa manera religiosa de decirle a la gente constantemente todo lo mal que está haciendo, ¿no? En vez de mostrarle lo hermoso del corazón de Dios, lo hermoso, la hermosura en la misericordia, en la compasión de Él. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno llega a sentir un amor que uno no se merece? Cuando uno siente un amor que no se cansa, cuando uno siente un amor que lo persigue a uno día y noche, que es fiel cuando nosotros no somos fieles, que es sincero cuando nosotros no somos sinceros, cuando nosotros le prometemos a Dios esto y el otro y no cumplimos, pero Él sigue fiel día a día, buscándonos, no dejándonos en el lugar donde estamos. ¿Qué es lo que pasa? Algo de repente en nuestro corazón viene y esa convicción y lo aceptamos ese amor en nuestras vidas. Queremos nosotros honrar a Dios. Queremos darle lo mejor de nuestras vidas. Queremos representarlo a Él de una buena manera, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos a entender ese corazón de Dios, algo cambia de una manera real en nosotros. Esa es la forma de Jesús. Les cuento que cuando recién llegamos al Ecuador, yo no quería que mis amigos se vayan al infierno. Y yo me acuerdo que me hice amigo de este chico, yo sabía que él estaba mal y él no sabía nada de Dios. Entonces yo dije, no, pues mi amigo tiene que aceptar a Dios. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer para que él acepte a Dios? ¿No? Y en mi ignorancia, yo dije, lo voy a asustar tanto que él se va a entregar a Dios, ¿ya? Entonces yo le comencé a hablar de los demonios, del infierno y le conté todo lo que yo había visto, cuando las veces que yo vi algo, no, algún demonio aquí, algún demonio allá y las pesadillas que tenía, le conté, comencé a contar de todo. Y le dije, mira, y si tú no aceptas a Jesús, tú te vas a ir al infierno y vas a ser atormentado por la eternidad, por todos estos demonios y quién sabe por cuántos más. Entonces, ¿qué hizo mi amigo? Del miedo, dijo, le digo, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Sí, sí, me dice, ¿no? Entonces él fue mi primera experiencia de salvación aquí en el Ecuador. Y teníamos como 9 años, ¿ya? Pero ¿sabe qué pasó? Esa salvación no duró, ¿no? Porque fue una salvación que, espero que sí se haya salvado. No sé, a veces Dios usa nuestras ignorancias para bien, pero él al ratito me dijo, ¿sabes qué? Yo no, esto de vivir la vida por Cristo no quiero porque era no esto, no lo otro, no aquello, no todo. Entonces yo tenía todavía de chiquito ya una idea religiosa, no sabía cómo presentar el corazón de Dios correctamente. Pero cuando la gente, a veces nosotros nos entregamos sí por un susto, sí porque ya sabemos que sí hay una realidad de un Dios y de un diablo, ¿no es cierto? Sí hay una parte de eso, pero la vida plena, en la vida plena nos damos cuenta que lo más hermoso es descubrir qué tan profundo es el amor de Dios, qué tan incondicional es el amor de Dios. Cuando una persona llega a tener un encuentro con el amor de Dios, eso cambia todo, ¿no? El miedo a veces se le olvida a la gente, se le va. El momento que tiene éxito, el momento que le van bien las cosas y siente que no necesita a Dios. Pero si esas personas han experimentado la paz de Dios y el amor de Dios de una manera real, esas personas son cautivadas. Esas personas, aunque a veces por un tiempo se pierdan, ellos saben, van a ser marcados, van a saber. Yo espero que en medio de la oración y todo mi amigo haya experimentado algo del amor de Dios, en medio de tanto que lo traté de asustar también. Pero muchas veces nosotros en ignorancia, sin falta de entendimiento, hemos hecho cosas tratando de ayudar a otros, pero no de la forma que Jesús lo hizo.
siempre hay una mejor manera de hacer las cosas cuando nosotros nos recostamos en Él, cuando nos recostamos en su sabiduría. Yo creo que todos queremos que en los lugares más oscuros sea como el mediodía. Esa es la promesa, ¿no? Que si nosotros aprendemos a vivir una vida como la de Cristo, que trajo libertad a todos los lugares donde Él iba, dice que en los momentos más oscuros de nuestra vida sea como el mediodía, porque Él está con nosotros. Que en los lugares más secos sea como un manantial de agua fresca. Qué lindo saber de que tenemos un Dios. En medio de tormentas, en medio de cosas difíciles, en medio de desiertos, Él anhela que nosotros experimentemos la llenura de su presencia, la llenura de su amor. Esa es la vida plena. Él quiere que podamos nosotros vivir esto, pero hay que pagar un precio. Hay que hacer las cosas como Él las hizo. No lo podemos hacer en nuestra manera, en nuestra propia manera y querer recibir las bendiciones de Dios. Tenemos que ir ajustándonos a hacerlo como Él lo hizo. En Mateo 25, 35, 4, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Cuando ustedes ven las palabras de Jesús acá, y Él dice, mientras ustedes odian a este grupo de personas, yo me hago uno de ellos. Yo soy como uno de ellos, ¿no? Como yo les decía, el sacerdote o el levita les dijo, ¿quién sabe qué cosa mala hizo esta persona para merecerse esta paliza? Pero Jesús no lo ve de esa forma, ¿no? Él dice, aún cuando yo estaba desnudo, cuando yo estaba ilegal, sin papeles, cuando yo estaba en la cárcel. Uno está en la cárcel normalmente porque hizo algo malo, ¿no? En general, digamos, por eso les daba el ejemplo. Sí sé que hay personas inocentes en la cárcel, pero aunque sean culpables, cuando tú me mostraste misericordia ahí, ¿no? Y los otros medios confundidos, ¿cuándo nosotros hicimos todo esto, no? Tú nunca ni has estado en la cárcel, ni desnudo, nada, no entendían. No podían comprender lo que Jesús estaba diciendo, que cuando nosotros venimos y traemos nuestro amor y traemos gracia y paramos nuestra vida por las personas, aún por las personas que consideramos nuestros enemigos, y les mostramos la compasión y la gracia de Dios. Y damos de lo que Dios nos ha dado a nosotros para bendecirlos a ellos, aún en ese lugar. Él dice, es como si lo hubieran hecho para mí. Y él se muestra tan apegado, se asocia de tal manera con esas personas. Así que si nosotros queremos vivir la vida plena, tenemos que adoptar su filosofía. Yo hoy lo que sentía es que Dios quiere romper cualquier forma de creer incorrecta que hemos tenido. Y quiere no solo romper eso, sino comenzar a darnos su corazón, que podamos ver a las personas con los ojos de Dios. Y sabe que lo lindo de eso es que muchas veces esos juicios que tenemos no es ni con una persona que anda por ahí, sino muchas veces es con nuestros propios padres. Esos juicios a veces son con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con amigos. Mientras más nosotros aprendemos a adoptar la filosofía de Jesús, mejor van a ser nuestras relaciones con las personas, porque aprendemos a amar a la gente de una mejor manera. Amamos con una compasión diferente y tenemos más paciencia a las personas que uno dice, yo no sé, yo le tengo paciencia a todo el mundo acá, pero a Estito para nada, ¿no es cierto? ¿Sí les ha pasado eso?
Y muchas veces terminamos no teniéndole paciencia a las personas que más cercanas a nosotros están. Y Dios quiere cambiar eso. Y como lo cambiamos es que Él nos rompa toda forma de pensar incorrecta y que Él nos dé su corazón y que Él nos muestre con sus ojos cómo Él ve a las personas. Amén. ¿Quieren ustedes vivir una vida plena? ¿Sí? ¿En serio? Ese sí estaba como que, sí, no, sí. Mire, qué hermosa invitación la que tenemos. Qué hermosa invitación. El ser luz, el ser sal en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad, en nuestro país o donde sea que Dios le llame. Es una invitación hermosa, pero por miles de años vemos que hay mucha gente que en el nombre de Dios ha venido a juzgar, ha venido a discriminar, ha sido parte de crear como niveles. Y Jesús dice, no, esa no es mi filosofía. En mi filosofía todos somos iguales. Simplemente Él hace como que plano, él nivela el terreno y Él dice, aquí todos son mis hijos y mis hijas. Aquí todos merecen el reino porque yo los he adoptado. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Y si usted dice, yo quiero un encuentro con Dios, yo quiero ser marcado por Dios, yo quiero romper estas formas de pensar en donde todavía veo a las personas y con ojos juzgantes o con prejuicios. O tal vez yo sé que tengo cosas, pero a veces como no me doy cuenta. Pero uno dice, yo quiero ser más como Jesús, yo quiero ver, tal vez no juzgamos mucho, pero no tampoco vemos cómo Dios ve a las personas. Tal vez no llevamos esa compasión por las personas que nos lleva a bajarnos de nuestro propio caballo o de nuestro propio burro y levantar a esa persona, incomodarnos, dar de nuestro tiempo. Me encanta que dice que Él los sana con aceite y con vino. Bueno, la verdad, yo nunca he visto que algún enfermero o doctor sane a alguien con vino. Tal vez se lo tomó, no sé. Pero la cosa es que cuando yo pienso en el vino y en el aceite, pensamos en la gracia de Dios, la unción de Dios, que sana todas las cosas, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando pensamos en el vino de Dios, uno piensa en la bondad de Dios, en lo bueno que es Dios. Y Dios quiere que nosotros experimentemos su aceite y su vino hoy. Lo lindo de esto es que a veces la razón por la que juzgamos es porque llevamos nuestras propias heridas nosotros, ¿no? Tenemos enemigos porque algo nos hicieron o le hizo algo a un pariente, a un familiar o algo y por eso es mi enemigo. Entonces, en cierta forma, es porque somos nosotros los que estamos ahí en el suelo. Y tal vez físicamente no estemos medios muertos, pero espiritualmente sí, o en nuestra alma. Estamos dolidos, lastimados, y Dios quiere primero, antes que nada, derramar su aceite y derramar su vino sobre nosotros. Él quiere que su unción nos sane, nos limpie. Él quiere darnos una revelación de su bondad, de su dulzura. Así que hagamos esto. Pongamos nuestras manos para recibir de su presencia y le vamos a pedir por su aceite, por su vino. Espíritu Santo, yo te doy gracias hoy porque tú estás aquí para restaurarnos, para levantarnos de cualquier camino, de cualquier calle, de cualquier lugar. Tú no nos ignoras en nuestro dolor, en nuestra soledad, en nuestros fracasos, en nuestra debilidad. Tú nos levantas. Así que de una manera personal, invite a Dios en cualquier lugar donde usted se sienta lastimado, donde usted se sienta herido, invite la presencia de Dios.
Espíritu Santo, que sea tu aceite ahora llenando a cada persona que está acá. Padre, te pedimos por tu vino que trae tu bondad, que trae tu gozo, esa revelación de la hermosura de tu amor. Derrámala sobre nosotros ahora.